¿Qué diferencia hay entre el aprendizaje automático y la programación regular? ¿Por qué este concepto de redes neuronales artificiales y qué tiene que ver esto con nuestro cerebro humano? ¿Qué es una red neuronal artificial? Redes neuronales convolucionales y redes neuronales recurrentes. ¿Para qué se utilizan cada una de ellas? Todas estas preguntas me las hice cuando empecé a estudiar estos temas y en este video te van a quedar muy claras. Bueno, espero que te queden muy claras. Por cierto, rápidamente quiero darle las gracias a todas estas personas que se han hecho miembros del canal. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Recuerdo que si te quieres hacer miembro del canal, esa es una manera también de apoyarme. Si realmente no puedes hacerlo, pues sencillamente con tu suscripción y con un pulgar arriba es suficiente. En la programación regular nosotros establecemos las entradas. Creamos el algoritmo para que éste muestre una salida en función de las entradas. Por ejemplo, si quieres sumar 2 más 2, pues todos sabemos que 2 más 2 es 4. Pero en la programación regular buscamos a través del algoritmo que la salida sea 4 o dependiendo de la entrada que tenga un resultado correcto. Por ejemplo, si yo creo una función llamada suma y le agrego 2 parámetros a sumar, dentro de la función programo la operación matemática, es decir, A más B, e imprimo el resultado. En este punto el algoritmo está preparado para dar un resultado o una salida que sería la suma de A más B. Esta función yo la puedo llamar en cualquier parte del código y pasarle los 2 parámetros a sumar, es decir, darle un valor a A y darle un valor a B, y el resultado será 4. Esa es la programación regular, pero el aprendizaje automático no funciona de esta manera. El aprendizaje automático consiste en dar valores de entrada y posibles resultados para que la red aprenda de este y pueda dar un resultado predecible o pueda dar un resultado correcto. Lo más fantástico de todo esto es que lo hacemos, pero nunca le indicamos la fórmula que desea o que se debe utilizar para sumar o por ejemplo para convertir, por ejemplo, de grados a Celsius, quizás de peso a dólar o de bolívar a dólar o qué sé yo, cualquier conversión. La red por sí sola aprende. Esa es la gran diferencia entre la programación regular y el aprendizaje automático. El enfoque más popular y principal del aprendizaje profundo es el uso de redes neuronales artificiales. Están inspirados en el modelo del cerebro humano, que es el órgano más complejo de nuestro cuerpo. El cerebro humano está formado por más de 90 millones de células diminutas llamadas neuronas. Las neuronas están interconectadas a través de fibras nerviosas llamadas axones y dendritas. La función principal del axón es transmitir información de una neurona a otra, a la que está conectada. Del mismo modo, la función principal de las dendritas es recibir la información que transmiten los axones de otras neuronas a las que están conectadas. Cada neurona procesa una pequeña información y luego pasa el resultado a otra neurona, y este proceso continúa. Este es el método básico utilizado por nuestro cerebro humano para procesar una gran cantidad de información como el habla, la visión, etc. y extraer información útil de ella. Basado en este modelo, el psicólogo Frank Rosenblatt en el año 1958 inventó la primera red neuronal artificial. Las redes neuronales artificiales están formadas por múltiples nodos que son similares a las neuronas. Los nodos están estrechamente interconectados y organizados en diferentes capas ocultas. La capa de entrada recibe los datos de entrada y los datos pasan por una o más capas ocultas secuencialmente y finalmente la capa de salida predice algo útil sobre los datos de entrada. Por ejemplo, la entrada puede ser una imagen y la salida puede ser la identificación de esa imagen, digamos, por ejemplo, un perro. El aprendizaje profundo es un subcampo en evolución del aprendizaje automático. El aprendizaje profundo implica analizar la entrada capa por capa, donde cada capa extrae progresivamente información de nivel superior sobre la entrada. Una sola neurona llamada perceptrón en una red neuronal artificial se puede representar de la siguiente manera. Normalmente estos diagramas siempre se representan por círculos que se conectan unos con otros. Por ejemplo, en este círculo vemos la representación de una neurona. Dentro de este círculo es donde está la función de activación. Es aquí donde se realizan todas las funciones necesarias para poder obtener el resultado. Por acá vemos todos estos círculos que están obviamente actuando como entradas. Estos círculos representan las dendritas. Estas dendritas reciben toda la información que normalmente le proporcionamos nosotros y que esta a su vez se la pasa a la neurona o al perceptrón.
y esta envía la información a otra neurona a través del axón. El axón transmite esa información hacia otra neurona que normalmente la recibe, no la neurona, sino la recibe la dendrita, y la dendrita a su vez envía esa información hacia otro perceptrón, que este obviamente va a hacer nuevamente otro cálculo para poder obtener pues un resultado un poco más preciso. Nosotros podemos hacer procesos o podemos programar una red neuronal con un simple perceptrón. Y ustedes se preguntarán, pero si tengo una entrada, tengo un perceptrón y tengo una salida que es el axón, entonces ¿por qué marco solamente 2 círculos? Debería marcar 3 círculos porque existen 3 partes, es decir, la entrada, el perceptrón y el axón, es decir, la salida. No, los axones simplemente transmiten la información hacia una neurona o simplemente transmiten la información, el resultado. Tenemos la neurona y tenemos una dendrita, que normalmente es la que recibe los datos que normalmente nosotros le estamos proporcionando. Llegamos a la parte más importante de esto y aquí realmente van a entender un poco más lo que ya habíamos visto en el diagrama anterior. El perceptrón multicapa es la forma más simple de una red neuronal artificial. Consiste en una sola capa de entrada, una o más capas ocultas y finalmente una capa de salida. Una capa consiste en una colección de perceptrones. La capa de entrada es básicamente una o más características de los datos de entrada. Cada capa oculta consta de una o más neuronas y procesa cierto aspecto de la función y envía la información procesada a la siguiente capa oculta. El proceso de la capa de salida recibe los datos de la última capa oculta y finalmente genera un resultado. Esto de hablar ya de capas ocultas, normalmente hablamos de una capa que es la capa de entrada, que es la capa que normalmente le estamos proporcionando a nuestra red neuronal. Toda la información que le estamos proporcionando a nuestra red neuronal. Solamente hablamos acá en este momento de datos, podemos hablar de números, de imágenes. Normalmente la inteligencia artificial, cuando hablamos de reconocimiento facial, nosotros le agregamos información a nuestra red de entrada, información que representan todos los rostros que realmente queremos conocer. Las capas ocultas son aquellas que van a procesar la información y cada una de las capas de entrada o cada una de las entradas que nosotros creamos van directamente conectadas a los perceptrones de cada capa. Recuerden que una capa puede estar conformada por 16, 32, 100 perceptrones. Normalmente la podemos hacer de esa manera. O puede estar conformada por un simple perceptrón. Si colocamos otra capa oculta de nuestra red neuronal, esta información de la primera capa es transmitida a través del axón a la siguiente capa, que esta siguiente capa simplemente va a generar un resultado que lo va a proporcionar también a través del axón a la salida. El problema de estas redes neuronales que normalmente hacen operaciones lineales es que cuando necesitamos realmente realizar operaciones que requieren un estudio un poco más avanzado, no son capaces de poder predecir un resultado correcto. Para eso tenemos las redes neuronales convolucionales, utilizadas para el análisis de imágenes, de videos y también para texto. La red neuronal convolucional es una de las redes neuronales artificiales más populares. Es ampliamente utilizada en los campos de reconocimiento de imágenes, videos y textos también. Se basa en el concepto de convolución, un concepto matemático. Es casi similar al perceptrón multicapa, excepto que contiene una serie de capas de convolución y capas de agrupación, antes de la capa de neuronas ocultas, completamente conectadas. Esta red neuronal tiene 3 capas importantes. La capa de convolución es el bloque de construcción principal y realiza tareas computacionales basadas en la función de convolución. La capa de agrupación se organiza junto a la capa de convolución y se utiliza para reducir el tamaño de la entrada mediante la eliminación de información innecesaria para que el cálculo se pueda realizar más rápido. Las capas completamente conectadas están organizadas junto a una serie de convolución y de capa de agrupación y clasificación de entrada en varias categorías. Allí en ese diagrama podemos ver que se utilizan 2 series de convolución y capas de agrupación y esta recibe y procesa la entrada, por ejemplo una imagen. Se utiliza una sola capa totalmente conectada y se utiliza para generar los datos, por ejemplo la clasificación de la imagen. Allí puedes ver cómo se utilizan 2 series de convolución y capas de agrupación y estas reciben y procesan la entrada, por ejemplo una imagen. Se utiliza una capa totalmente conectada y se utiliza para simplemente generar los datos, por ejemplo, la clasificación de la imagen.
Si es una persona, puede ser un animal, puede ser pues X persona. En este caso, si estamos haciendo un reconocimiento facial, puede ser Bob Esponja, puede ser Calamardo, puede ser Goku, cualquiera de todos los reconocimientos de las faces que estamos intentando reconocer. Pasamos a las redes neuronales que muy pocas personas hablan, pero que son de suma importancia, las redes neuronales recurrentes. Las redes neuronales recurrentes son útiles para abordar las fallas de otros modelos de redes neuronales. Bueno, la mayoría de las redes neuronales artificiales no recuerdan los pasos de situaciones anteriores y aprendió a tomar decisiones basado en el contexto del entrenamiento. El entrenamiento es un proceso en las redes neuronales, por ejemplo, que hacen que nuestra red aprenda. Por ejemplo, cuando su hijo está estudiando y usted intenta explicarle la lección a su hijo, por ejemplo, la tabla del 9, usted simplemente le dice a su hijo que se estudie la tabla. ¿Qué es lo que normalmente hacen los niños? Los niños empiezan a recorrer la tabla. 9 por 1, 9, 9 por 2, 18 y así sucesivamente hasta llegar hasta el 9 por 9. Simplemente están realizando un entrenamiento. Esto lo hacen continuamente. Pueden hacerlo hasta 10 veces. Usted podrá decirle a su hijo, mira, repite la tabla del 9, por ejemplo, 10 veces. Esto en redes neuronales artificiales se conoce como épocas. Las épocas son el número de vueltas que da nuestra red para poder aprender de algo. Y eso consiste en el entrenamiento. El entrenamiento consiste en que nuestra red neuronal pueda aprender de los datos que nosotros le estamos dando a través de todas esas épocas. Les decía que las redes neuronales artificiales normales aprenden a tomar decisiones basadas en el contexto del entrenamiento. Mientras tanto, las redes neuronales recurrentes almacenan la información pasada y todas sus decisiones se toman a partir de lo que se ha aprendido del pasado. Este enfoque es principalmente útil en la clasificación de imágenes. A veces es posible que necesitemos mirar hacia el futuro para arreglar el pasado. En este caso, las redes neuronales recurrentes bidireccionales son útiles para aprender del pasado y predecir el futuro. Por ejemplo, tenemos muestras escritas a mano en múltiples entradas. Supongamos que tenemos confusión en una entrada. Entonces necesitamos verificar nuevamente otra entrada para reconocer el contexto correcto que toma la decisión del pasado. Ahora, para terminar, te voy a mostrar cuál es el flujo de trabajo de una red neuronal artificial. Primero, recolectar los datos requeridos. En el primer ejemplo que nosotros vimos, normalmente deberíamos recolectar datos, pero los datos son entradas numéricas. Por ejemplo, un posible resultado, una conversión de quizás de Celsius o Fahrenheit y un posible resultado. Pero cuando hablamos de imágenes, normalmente la recolección de datos consiste en recolectar imágenes de todas las personas que necesitamos reconocer. El análisis de datos, analizar los datos y adquirir una buena compresión de los datos. Se requiere una mejor compresión de los datos para seleccionar el algoritmo de red neuronal artificial correcto. Porque, como verás, las redes neuronales recurrentes se pueden utilizar para un caso, las redes neuronales convolucionales para otro caso y una red neuronal artificial para otro caso. Tenemos que analizar qué tipo de datos queremos, en este caso, agregar a nuestra red neuronal para poder elegir el modelo, el algoritmo de red neuronal artificial. Tercero, elige un algoritmo o un modelo. Elige el algoritmo que mejor se adapte al tipo de proceso de aprendizaje. Por ejemplo, clasificación de imágenes, procesamiento de texto, procesamiento de video, todo estos tipos de datos. Esos son datos de entradas disponibles. Después de eso vendría la preparación de los datos, dividir los datos, compilar el modelo, ajuste del modelo, predecir los resultados, evaluar el modelo. Todos estos términos que ya les acabo de mostrar lo veremos en videos más adelante. Espero que este video les sea de mucha utilidad y nos vemos en la próxima. Chao.